En un mundo donde las decisiones tienen consecuencias eternas, hay advertencias que no podemos ignorar. Hoy nos enfrentamos ante un mensaje urgente, un llamado a la reflexión profunda sobre cuál sería nuestro destino final. Basándonos en las poderosas palabras de 1 Corintios, exploraremos 5 motivos críticos que, si no prestamos atención, podría llevar a millones hacia un camino sin retorno. ¿Estás seguro dónde pasarás la eternidad? Únete a nosotros a través de este estudio de las Sagradas Escrituras, pidiendo a Dios sabiduría y entendimiento para poder aplicarlo y así fortalecer nuestra vida espiritual. Y ahora, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos? Para dar inicio a nuestro estudio, primeramente les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es necesario, como verdaderos cristianos, tener bien en claro que el hombre fue creado por Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Sin embargo, ¿cuál fue el primer pecado del hombre? La desobediencia. Y es así que a partir de ese momento el ser humano se encuentra destinado a la condenación eterna. No obstante, Dios diseñó un plan de salvación. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 9, nos dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lamentablemente, podemos ver que el mundo actual no acepta ese plan de salvación, ese precioso regalo de la vida eterna, y por ende decide darle la espalda a Dios. A continuación, veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todas las personas merecen la condenación de Dios por sus pecados, revelando así su ira contra todas aquellas personas que persisten en pecar. Ahora sigamos leyendo en el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 21. Nos dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Tal como podemos observar, es por medio de toda la creación que podemos darnos cuenta de que Dios es un Dios poderoso, un Dios inteligente y minucioso, un Dios de orden, así como un Dios que tiene bajo control todas las cosas. Ahora, prestemos mucha atención a lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 22. Nos dice la palabra del Señor: profesando ser sabios, se hicieron necios. Tal como podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas, el ser humano justifica sus pecados y exhibe su completa insensatez o necedad al ingeniar y profesar sus propias teorías o filosofías sobre Dios, el universo y hasta su propia existencia. Y es por ello que el apóstol Pablo, conocedor de todo esto y con un corazón lleno de compasión y bondad por las almas, se ve en la extrema urgencia de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, sin importar la cárcel, los castigos, el rechazo y las burlas. Y es esa misma urgencia por la que alertamos a través de este estudio, en el cual veremos 5 motivos por los que millones van hacia la condenación eterna. El primer motivo es porque somos esclavos del pecado. Primeramente, como verdaderos cristianos debemos tener bien en claro que somos esclavos del pecado y por ende no podemos salvarnos a nosotros mismos. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 34, nos dice la palabra del Señor: Jesús les respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Podemos notar que nuestro Señor Jesucristo utiliza la analogía de un esclavo y su amo para hacer la observación de que un esclavo obedece a su amo, porque éste viene a ser de su propiedad, puesto que los esclavos no tienen voluntad propia, ya que estos se encuentran literalmente bajo el yugo de sus amos. Y es por ello que cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos da el poder para vencer el dominio del pecado. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una vez que acudimos a nuestro Señor Jesucristo con un verdadero arrepentimiento y recibimos el perdón de pecados, somos templo del Espíritu Santo, el cual viene a vivir dentro nuestro, y es por su poder que somos capaces de resistir al pecado y convertirnos en siervos de la justicia. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Segundo, debemos tener presente que solo Dios puede salvarnos. La vida eterna es un regalo de Dios. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal como nos dice este versículo, nosotros como seres humanos pecadores no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es por ello que un verdadero cristiano debe vivir en santidad conforme a la voluntad de Dios, dedicando completamente nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató del pecado y nos da vida eterna. Notemos asimismo con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. El segundo motivo es porque existe un juicio. Como verdaderos cristianos, es de vital importancia que entendamos que no se puede evitar el juicio final. Veamos con atención lo que nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Nos dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Asimismo, debemos tener presente que habrá un juicio para condenación, el cual se producirá al fin de los tiempos para todas aquellas personas incrédulas que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto al creyente, éste se encuentra exento de este juicio, puesto que todo su pecado ya fue pagado en la persona de Jesucristo, llevando sobre sí mismo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es así que por su muerte en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la vida eterna. La obra de salvación es completa. Por tanto, ninguna persona que haya recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna puede venir a condenación, pues tal como nos dice Dios en su palabra, en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El tercer motivo es porque existe un infierno.
Muchas personas piensan que nada de esto es real. No obstante, como cristianos debemos tener presente que el infierno existe y es real. Nuestro Señor Jesucristo hacía referencia a la existencia del infierno, ya que habló del infierno como fuego eterno y como fuego que nunca se apaga. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 48. Nos dice la palabra del Señor: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, primeramente, debemos tener presente que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Leamos entonces lo que nos dicen las Escrituras Sagradas acerca de esto en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 41. Nos dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tal como podemos observar, el infierno no fue preparado para el hombre. Ahora, si el hombre va al infierno, será porque éste ha decidido seguir a Satanás, aceptando todos los placeres que el mundo ofrece en lugar de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, debemos tener presente que, además del diablo y sus ángeles, también aquellos que mueren en sus delitos y pecados estarán allí. Todos somos pecadores que merecemos la ira y el juicio de Dios. Si nada cambia acerca de nuestra condición espiritual, si no aceptamos el regalo inmerecido de la vida eterna que nos da nuestro Señor Jesucristo, pereceremos por toda la eternidad en ese terrible y espantoso lugar llamado infierno. Leamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Asimismo, podemos ver que el apóstol Pablo agrega diciéndonos en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, nos dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal como podemos observar, sería obvio que si no heredaran el reino de Dios, terminarán en el infierno. Satanás y sus ángeles estarán en ese lugar, al igual que todas aquellas personas que se nieguen a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. No obstante, la buena noticia es que no importa cuán horrible sea el infierno, la maravillosa y grandiosa noticia es que ese lugar no es el destino del cristiano. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es real sin lugar a dudas, puesto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Él ya pagó el precio con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. El cuarto motivo es porque después de la muerte ya no hay una segunda oportunidad. En primer lugar, debemos tener presente que no hay segunda oportunidad después de muerto. El ejemplo más impactante acerca de esta enseñanza la podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 16, cuando nuestro Señor Jesucristo habló de la vida futura de un hombre llamado Lázaro. A continuación, les invito a que podamos verlo por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 26. Nos dice la palabra del Señor: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Como podemos ver claramente, no existe otra opción para cambiar nuestro destino en cuanto a la vida eterna. Después de esta vida, las únicas opciones que existen son la eternidad con nuestro Señor Jesucristo o la eternidad completamente apartados de Él en el lago de fuego. Leamos a continuación lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 23. Nos dice la palabra del Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y el quinto y último motivo es porque no creen en Jesucristo. Muchas son las personas que se dirigen hacia la condenación eterna porque no creen que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4, nos dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 10 al 11, nos dice la palabra del Señor. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, primeramente, debemos entender que la salvación es el deseo de Dios. Es necesario entender que Dios desea que el ser humano sea salvo, salvo de la condenación eterna, salvo de la ira de Dios que caerá sobre todo este mundo que ha decidido darle la espalda a Dios. Ahora, primeramente, tengamos bien en claro lo siguiente. Dios preparó un plan de salvación, y es que necesitamos ser salvos primeramente porque somos pecadores y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo es muy claro al decirlo en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es el único que puede proveer para nuestra salvación. Nosotros, como seres humanos, somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, debido al pecado original desde Adán y Eva. Todos somos pecadores, nacemos así. Ahora, primeramente debemos tener presente que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne, y al morir, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó completamente por los pecados del mundo entero. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El anhelo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como conclusión, podemos ver claramente la razón por la cual es nuestra urgencia de predicar el Evangelio. Por tanto, debemos anunciar el Evangelio a todas las personas y que el anhelo de Dios sea también el nuestro, que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos las gracias por el mensaje de su palabra. Asimismo, también le pedimos que nos ayudes para que podamos predicar tu palabra, para que podamos llevar el mensaje del Evangelio tal como usted nos ha ordenado.
hasta lo último de la tierra. Asimismo, también le pedimos, oh Dios, que nos ayudes para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.